En este video y en una serie de videos que le van a seguir, voy a presentar el diseño, construcción y programación de un osciloscopio de un canal basado en una placa Arduino para entorno Linux. El tutorial se va a dividir en partes. La primera parte va a describir el circuito y los fundamentos para ese circuito. Luego vamos a cubrir la programación de la placa Arduino y por último vamos a cubrir la programación del entorno gráfico para Linux, que en nuestro caso vamos a usar Gambas 3. El entorno gráfico del que estamos hablando es lo que se está viendo ahora en pantalla para la captura de esta forma de onda. El proyecto está basado, en mi caso personal, está basado en una utilización que va a acompañar a un Raspberry, pero en realidad esto mismo se puede utilizar ya sea en una computadora de escritorio o en una notebook sin problemas, y las prestaciones van a ser las mismas. Un poco la ambición de este proyecto es que en algún momento se pueda trabajar en forma colaborativa con aquellos que les interese aportar soluciones a problemas o mejoras al circuito o la programación. Así que bueno, pasamos ahora directamente a la descripción del circuito y nos metemos de cabeza en eso. Como hemos dicho, nosotros vamos a utilizar una placa Arduino Nano, pero tenemos que saber que lo mismo que podemos hacer con el Arduino Nano lo podemos hacer, por ejemplo, con un Arduino Uno o con un Arduino Mega. Las prestaciones que necesitamos son pocas, entonces con el Arduino Nano nos viene al pelo para poder hacer este proyecto. En el Arduino Nano vamos a tener un puerto USB, que es el que vamos a utilizar para la conexión serie con nuestro ordenador. A través de este puerto vamos a transmitir los datos en forma serie al ordenador. Vamos a tener una entrada analógica, que es la que vamos a programar. En particular nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto A0. Esta entrada analógica tiene un entorno de medición analógico que va entre 0 voltios y 5 voltios. Mide voltaje, no mide corriente. Bien. Luego vamos a tener las entradas GND, que en realidad lo vamos a tomar como referencia, y 5 voltios que nos van a servir después como para obtener una referencia, y estas son tomadas directamente de la alimentación del USB, del puerto USB. Algo que no dijimos es que los valores que tome la medición analógica por A0 o por cualquiera de las 8 entradas analógicas que dispone el Arduino Nano van a ser transformadas a digital en una base de 10 bits. ¿Esto qué quiere decir? Al 0 le va a corresponder justamente 0, y yo tengo 1024 divisiones para hacer la transformación de cualquier medición analógica a digital. Entonces el 0 va a ser el principio. En 0 voltios voy a obtener una medición de 0, y en 5 voltios, que es el tope de escala, voy a obtener la más grande de las mediciones, que va a ser 1023 en digital. Expresado de esta forma, en una escala de correspondencias vamos a tener los voltajes desde 0 hasta 5 voltios y las mediciones en digital que se van a obtener dentro del Arduino. La expresión con la que podamos calcular la medición digital va a ser B, donde B es la medición analógica, multiplicada por 1023 dividida 5. Esto es una regla de 3. Bien, cuando nosotros tomemos cualquier medición, la idea es que el Arduino transmita esa medición directamente en digital. No haga ninguna cuenta para que el Arduino no tenga que perder tiempo de cómputo. Entonces, como lo vamos a transmitir en digital, hay que delegarle al programa de entorno gráfico, o sea, el que nos va a permitir visualizar la forma de onda que queremos ver en el osciloscopio, la devolución para volver atrás desde valores digitales hacia valores en voltios. Entonces haremos el camino inverso a través del programa gráfico. Esto va a ser multiplicar por 5 la medición en digital y dividirla por 1023. Si tomamos como referencia una forma de onda tipo diente de sierra, lo que vamos a ver es que, además de eso, nuestro entorno gráfico va a tener que manejar la escala de tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, esto lo haría así. Cada vez que transcurra una cantidad de tiempo determinada,
nuestro entorno gráfico va a mandar una orden al Arduino para que lea un valor. Luego, el Arduino inmediatamente va a transmitir ese valor leído en digital hacia la computadora a través del puerto USB. Bien, esto lo va a hacer nuevamente un instante posterior, y la regularidad en ese tiempo va a estar gobernada por el programa que se va a encargar de mostrar gráficamente los resultados. Entonces, en ese programa nosotros vamos a poder ponerle la frecuencia de muestreo y vamos a poder reproducir la forma de onda en función de eso. Vamos a comentar dos modalidades para hacer las conexiones del Arduino. La primera modalidad la vamos a desechar, ahora vamos a ver la justificación de por qué la desechamos, y la segunda modalidad es la que vamos a preferir para luego hacer las modificaciones necesarias y las ampliaciones necesarias al circuito. Lo primero es establecer un divisor de tensiones. Este divisor de tensiones va a tener un nivel de referencia de GND. Este potencial de GND viene directamente del puerto USB del Arduino. El nivel va a estar definido por dos resistencias de 10K y una tercera resistencia de 10K que provee una alta impedancia para la entrada A0, que es la que vamos a utilizar para la conversión de analógico a digital. En tanto, la entrada de señal va a provenir de este divisor de tensiones, con lo cual, si nosotros tenemos una sinusoidal, por ejemplo, donde tenemos de pico a pico 10 voltios o 5 voltios, a la salida vamos a tener una sinusoidal con una tensión pico-pico igual a la mitad de la tensión pico-pico original, debido a que este divisor divide por 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En estas condiciones vamos a ver que nuestra tensión de entrada tiene una parte negativa respecto a GND, respecto a 0 voltios. Esa parte negativa, después del divisor de tensiones, no se va a transformar, justamente porque esa parte negativa sigue siendo negativa, con lo cual la lectura desde nuestro Arduino va a ser 0 para toda esta parte, todo este semiciclo de la sinusoidal que es negativa. Entonces proponemos esta conexión: un divisor de tensiones cuyas referencias van a ser GND proveniente del potencial del USB y una tensión de más 5 voltios que también queda alimentada en este caso desde el puerto USB de conexión. Ambas resistencias van a ser de 10K. Luego, un segundo divisor de tensiones con una resistencia para ampliar la impedancia de entrada va a ser conectado a la patilla A0, donde se va a hacer la conversión analógica. La referencia de este divisor de tensiones para la entrada se va a hacer directamente a el centro del divisor de tensiones entre 0 y 5 voltios. Entonces, como estas dos resistencias son iguales, este potencial va a ser de 2,5 voltios. Ahora bien, la entrada va a ser por ejemplo, una sinusoidal. Este divisor de tensiones se va a encargar de achicar la tensión pico a pico de esa sinusoidal. Eventualmente, si en vez de poner dos resistencias iguales desequilibramos esta resistencia y es un poco más chica, la amplitud va a tener una diferencia superior respecto a la amplitud de entrada. Con lo cual, ahora hemos superado el problema de que una parte del semiciclo no se transformaba. Ahora vamos a tener la tensión de entrada, la tensión reducida que ataca a la patilla A0, y ambas tensiones están por arriba de 2,5 voltios, con lo cual tanto esta tensión, esta parte del semiciclo positivo, va a ser transformado, pero lo va a hacer entre 512 bits y, por ejemplo, un máximo de 1023 bits, y desde acá esta transformación se va a hacer desde 512 para 0 hasta, por ejemplo, 0.